Hola matemáticos, bienvenido a otro episodio de Matemática, donde la magia y la matemática se encuentran. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los conjuntos e inecuaciones, dos conceptos clave en las matemáticas que son súper divertidos y útiles. Bien, antes de iniciar vamos a hacer algunas definiciones y resolver ejercicios al mismo tiempo. Bien, vamos a comenzar. Primero tenemos lo que son conjuntos. Un conjunto o conjunto es una agrupación de objetos llamados elementos del conjunto. Bien, acá podemos visualizar dos conjuntos, A y B, y dentro de estos conjuntos están algunos elementos. El conjunto A tiene los elementos 1, 3, 9, 5 y 7, 4 y 8, y el conjunto B tiene 2, 6 y 10, 4 y 8. 4 y 8 son elementos que son comunes en esos dos conjuntos. Muy bien. ¿Qué podemos decir de esos dos conjuntos? Si nosotros tenemos un elemento o un conjunto cualquiera y dentro de ese elemento hay un conjunto, dentro de ese conjunto hay un elemento, ejemplo el 1, es un elemento de ese conjunto. Bien, ¿y cómo se lee? Bueno, primero se utiliza el símbolo de pertenece. Entonces se dice que 1 pertenece, este es el símbolo de pertenencia, 1 pertenece al conjunto A y se lee que 1 pertenece al conjunto A. En cambio, si tenemos 10, y queremos decir que no pertenece, podemos utilizar el símbolo de no pertenencia. Entonces 10 no pertenece al conjunto A. Cuando tenemos un conjunto que no tiene elementos o no tiene objetos, se dice que el conjunto es vacío. Muy bien. Otro concepto importante son las operaciones que podemos realizar con estos conjuntos. ¿Qué operaciones podemos realizar? Bueno, podemos realizar una operación de unión, quiere decir que vamos a unir todos los elementos de los dos conjuntos o de los conjuntos que tengamos, unimos todos los elementos. La intersección son los elementos que son comunes para ambos conjuntos. Entonces aquí tenemos que la intersección del conjunto A con B sería 4 y 8. Bien, la diferencia, bueno, quiere decir que los elementos que no pertenecen o que no, la diferencia de A menos B. Bueno, vamos a quitarle a A todos aquellos elementos que no son de él solamente. O sea, entonces quiere decir como 4 y 8 no es solamente del conjunto A, sino que también pertenece al conjunto B, pues solamente vamos a dejar los elementos 1, 3, 9, 5 y 7. ¿Por qué? Porque son elementos que están solo en el conjunto A. Si bien 4 y 8 también está, pero tiene una correlación o pertenece al conjunto B también. Entonces ya tenemos que la diferencia de A menos B es solamente dejar los elementos que solamente pertenecen al conjunto A. Bien, y el último concepto sería el complemento. ¿Qué es el complemento? Bueno, son los elementos que faltan o que no están en el conjunto A. Bueno, los elementos que no están en el conjunto A serían 2, 6 y 10. Entonces se lee A complemento, A complemento. El complemento de A es 2, 6 y 10. Esos son los elementos que son complementos de A. Muy bien. Entonces, otro concepto importante es cómo nosotros podemos dar o presentar estos conjuntos. ¿Cómo los podemos presentar? Lo podemos presentar por comprensión o por ampliación. Bien, dos conceptos importantes. Bueno, si yo los quiero presentar por extensión o ampliación, pues básicamente lo que digo es que el conjunto de los números naturales menores o iguales a 10 sin incluir el 0. Acá tenemos un ejemplo que nosotros nos están pidiendo que presentemos el conjunto de los números naturales menores o iguales a 10 sin incluir el 0. Lo podemos presentar por extensión, solamente damos todos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sin incluir el 0, y ya lo estamos presentando por extensión. Lo otro es el que más se utiliza, sería por comprensión, porque se utilizan algunos símbolos matemáticos y la respuesta un poco más resumida. Entonces dice, para todo X, este símbolo significa para todo, este símbolo significa para todo X que pertenece a los números naturales, tal que, esto significa tal que, X sea mayor o igual a 10. Quiere decir que vamos a tomar todos los números naturales sin incluir el 0. Menores o iguales al 10, incluyendo el 10. Muy bien. Y ahí tendríamos la respuesta, otra forma de presentar el conjunto, por extensión o por comprensión. El más utilizado es por comprensión. Muy bien, vamos a continuar.
Otro concepto importante es que los conjuntos tienen intervalos. Y esos intervalos también son subconjuntos de un conjunto muy grande. Ejemplo, la recta real. Un intervalo es un subconjunto de la recta real o semirrecta. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una recta real, dentro de esa recta real hay pequeños subconjuntos o pequeños intervalos de esa recta real. Porque recuerden que la recta real de los números reales pues es un gran conjunto infinito de números. Y dentro de ese gran conjunto hay pequeños subconjuntos. Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de intervalos de una recta real que se pueden presentar. Podemos tener intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos por la derecha, semiabiertos por la izquierda. La forma de presentarlo sería por comprensión o por extensión, pero la más resumida, como les mencioné, es por comprensión. Muy bien, entonces aquí tenemos el intervalo abierto. Un intervalo abierto quiere decir que va con paréntesis abiertos o a paréntesis normales, y que esto quiere indicar que no estamos tomando esos elementos, sino que son abiertos. Este elemento A y B no se van a tomar o no se tocan, sino que solamente es un intervalo, ¿verdad? Que los elementos A y B son abiertos. ¿Y cómo se lee por comprensión? Dice, para todo X que pertenece a los números reales, tal que X sea mayor a menor a B. Mayor a menor a B. ¿Por qué? Porque esto indica que son abiertos. Tenemos el cerrado, que es totalmente diferente. Acá sí se van a tomar en cuenta, entonces son paréntesis rectos A y B. Entonces dice para todo X que pertenece a los reales, tal que X sea mayor o igual a A, menor o igual a B. El menor igual indica que se va a tomar en cuenta. Bien, A y B se toman en cuenta. Bien, gráficamente, ¿cómo se verían esos dos tipos de intervalos? Bueno, el primero sería abierto, A y B es un círculo abierto. Abierto significa que no está relleno, ¿no? Sino que está abierto, no se está tomando en cuenta. El otro sería totalmente diferente, sería cerrado y estaría relleno o sombreado, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de intervalos. El semiabierto por la derecha, pues uno sería paréntesis recto por la izquierda y abierto por la derecha. Vamos a ver cómo se visualiza eso gráficamente. Se lee para todo X que pertenece a los reales, tal que X sea mayor o igual a A, menor o igual a B. Y ahí tenemos los dos. Abierto por la derecha, abierto por la izquierda. Si observan, acá se está tomando A, pero no se toma B. Y acá no se toma A, pero se toma B. Totalmente diferente. Bien, ahí tenemos los tipos de intervalos, las combinaciones que podemos tener de los tipos de intervalos. Esos tipos de intervalos nos va a permitir dar respuesta a cuando estemos resolviendo tipos de inecuaciones. Podemos tener inecuaciones lineales, cuadráticas o con potencia. Tenemos tener tipo de inecuaciones racionales. Entonces, a ese tipo de inecuaciones nosotros vamos a dar respuesta. ¿Y cuáles son esas respuestas? Los conjuntos, el conjunto solución. Bien. Entonces continuamos. Otro concepto importante es que de los intervalos, a mí me pueden dar un intervalo, podemos encontrar intervalos gráficos o intervalos solamente el enunciado. Nos pueden dar de un intervalo el entorno. El entorno, ¿cómo se determina esos datos? Bueno, podemos tener de un intervalo, podemos calcular la amplitud. Vamos a suponer que nosotros tenemos un intervalo abierto, A y B, para todo X que pertenece a los reales, tal que X sea mayor a A, menor a B. Entonces, de este intervalo nosotros podemos calcular la amplitud, y que la amplitud no es más que límite superior menos límite inferior, y ahí nos daría la amplitud. Bien, el radio sería esa amplitud entre 2. Límite superior menos límite inferior entre 2. Bien, el centro, bueno, el centro se puede calcular de dos formas: límite inferior más el radio o límite superior menos el radio. Y entonces de un intervalo, o nos pueden dar un intervalo con el entorno, y ese entorno que incluye el centro y el radio.
Entonces nosotros con la información del centro y el radio podemos graficar un intervalo. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esta recta real que nos dan un intervalo. Dice, dado el intervalo, determine el entorno de cuál es el intervalo de menos 1 a 5. Entonces nos están diciendo que este intervalo va de menos 1 hasta 5. ¿Qué vamos a calcular acá? Vamos a calcular el centro y el radio. Para ello necesitamos calcular la amplitud. ¿Y cómo se calcula la amplitud? Límite superior menos límite inferior. Recuerden que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánto es el límite superior acá? Bueno, el límite superior, este sería B y esto sería A. Bien, entonces vamos a utilizar las ecuaciones que nos dan aquí a continuación. Límite superior sería 5 menos menos 1. Entonces esto es 6. Radio sería la amplitud entre 2, 6 entre 2 a 3. Centro, bueno, podemos calcular límite inferior, como dice acá, más el radio. Menos 1 más 3, eso es 2. Entonces ya tenemos el centro y tenemos el radio. Entonces podemos dar la información del entorno. El entorno es 2 y 3. Radio centro 2, radio 3. Muy bien, entonces ya pues nosotros con esta información podemos graficar. Nosotros podemos graficar que tiene un centro 2, este es el centro, y tiene un radio 3, entonces va a 3 unidades, 1, 2 y 3. Llega al límite superior. Límite inferior, 1, 2 y 3. Llega al límite inferior y ya podemos graficar lo que es ese intervalo con los datos analíticos que nos dieron del entorno. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar a lo que es las inecuaciones. Bien, ¿qué es una inecuación? Básicamente lo que es una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas y es hallar los valores para que la desigualdad sea verdadera. ¿Cómo la vamos a resolver? Bien, vamos a resolver una inecuación que tenemos acá. Nos dice que la inecuación es 3 más 4 mayor o igual a 5x más 12. Lo voy a resolver con el lápiz digital. Después lo borro y se lo presento en limpio. Bien, vamos a resolver esta inecuación. Sería 3. Lo que voy a hacer aquí es agrupar x con x. Este que está para acá positivo lo paso para aquí negativo. 5x. ¿Verdad? Mayor o igual a 12 menos 4. Este 4 que está positivo lo paso para acá con signo negativo. Y aquí sería 3 menos 5 menos 2x. Muy bien. Mayor o igual a 12 menos 4, 8. Muy bien. Acá puedo seguir operando. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces sería x menos x, ¿verdad? Porque acá tiene un signo negativo, ¿no? Menos x sería mayor o igual a 8 entre 2. Entonces, esto sería menos x mayor o igual a 8 entre 2 a 4. Bien, como la x tiene signo negativo, la incógnita tiene signo negativo, lo que hago es que toda la expresión la multiplico por menos 1. Y si yo multiplico todo esto por menos 1, la x queda positivo y este 1 afecta la desigualdad. Por lo tanto, si la desigualdad es mayor o igual, cambiaría a menor o igual a menos 4. Y ese sería el conjunto solución. Bien, ahí ya lo resolví rápidamente. Se lo voy a presentar en limpio. Lo que hice fue que acá está el conjunto solución. Entonces hice lo mismo y aquí me quedó menos 2x mayor o igual a 8. Multipliqué todo por menos 1 y ese menos 1 va a afectar la desigualdad y afecta a esta expresión y afecta al 8. Por lo tanto va a quedar 2x, la desigualdad cambió, menor o igual a 2x, menor o igual a menos 8 y el menos 8 queda con signo negativo y ahí básicamente despejo lo que es la incógnita. Este 2 que está multiplicando pasa a dividiendo. Y ahí yo lo que tengo es la solución. El conjunto de solución es para x menor o igual a menos 4. Si nosotros damos la solución por comprensión, ¿cómo sería? Bueno, pues básicamente la solución sería un intervalo semi
abierto por semicerrado por la derecha. Sería desde menos infinito hasta menos 4. Entonces, ¿cómo se lee? Para todo x que pertenece a los reales, tal que va x menor o igual a menos 4. Bien, entonces, ¿cómo sería la gráfica? Pues básicamente la gráfica es desde menos infinito hasta menos 4. El menos 4 se toma en cuenta porque es cerrado, es paréntesis recto. Bien, y ese sería el conjunto solución o la solución de esa inecuación. Otro tipo de inecuación que se pueden encontrar serían las inecuaciones cuadráticas. Bien, ¿qué son las inecuaciones cuadráticas? Cuando la incógnita esté elevada a un exponente. Bien, ¿cuál será el procedimiento a utilizar? Bueno, vamos a utilizar factorización. ¿Qué podemos utilizar para factorizar? Recuerden que factorizar es encontrar los factores. Bien, y esos factores se pueden encontrar cuando tenemos una función cuadrática. Podemos utilizar Bhaskara, Ruffini o el método de tanteo. Cualquiera de esos métodos que sirvan para resolver esa ecuación cuadrática sirve. Y eso permite factorizar. Luego que factorizamos, determinamos los puntos críticos. ¿Cómo hacemos? Una vez que tenemos los factores, los igualamos a cero y ya teníamos los puntos críticos. Y lo último sería graficar esos puntos críticos para determinar las áreas de trabajo o el conjunto solución. Bien, vamos a hacer un ejemplo utilizando estos pasos. Sería acá tenemos x cuadrado menos 3x menos 10 mayor que 0. Puedo utilizar el método de tanteo. Digo, dos números que multiplicado den como resultado menos 10 y que sumado den menos 3. Bueno, el primer número sería 2 positivo y el otro número sería menos 5. Vamos a ver, 5 por 2, menos 10, acá va a dar menos 10, ¿verdad? Y 2 menos 5, menos 3. Dos números que multiplicado de menos 10 y que sumado den menos 3. Y acá vamos a tener una ecuación cuadrática y ya tendríamos que los factores serían x más 2 y x menos 5. Dice que el siguiente paso es igualar esos factores a 0. Si nosotros los igualamos a 0, vamos a tener que x igual a menos 2 y x igual a más 5. Bien, con estos dos factores ya o esos puntos críticos nosotros vamos a hallar nuestras áreas de trabajo. Las áreas de trabajo serían donde están ubicados esos puntos críticos en la recta real. Entonces acá tenemos factorizar, puntos críticos y nuestras áreas de trabajo. Las áreas de trabajo serían desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 5 y de 5 hasta infinito. Estas son nuestras tres áreas de trabajo. Vamos a analizar los signos de esos factores dentro de esas áreas de trabajo. Y así vamos a encontrar el conjunto solución. Para ello vamos a utilizar una tabla. Ya la tengo acá hecha y se las voy a explicar. Muy bien. La primera área va desde menos infinito hasta menos 2. La área 2 va desde menos 2 hasta 5. Y la tercera área va de 5 hasta 3, hasta infinito. Bien. Vamos a analizar el primer factor, que es el x menos 5. Bien, vamos a ver cómo se comporta, cuál es el signo de ese factor. Desde menos infinito, recuerden que acaba desde menos infinito hasta menos 2, sin tomar el menos 2, porque dice que es abierto, puedo utilizar el menos 3. A ver cómo se comporta. Si yo utilizo el menos 3, si coloco aquí menos 3, menos 5 es menos 8, esto va a ser negativo. Entonces, el signo de ese factor es negativo. Muy bien. Vamos a suponer, desde intervalo, desde menos 2 hasta 5, puedo utilizar el número, acá puedo utilizar menos 1 y acá puedo utilizar 3, ¿no? ¿Cómo se comporta este factor? Sería menos 1, esto es negativo, y si coloco 3 va a ser negativo también. Entonces toda esta área de este factor va a ser negativo. Y si coloco cualquier número mayor a 5, puede ser 6, esta área va a ser positiva. Entonces el factor se comporta positivo. Muy bien, ya tengo analizado el primer factor. Vamos con el segundo factor, x más 2. Si acá coloco menos 3, esto va a ser negativo. Si coloco menos 1, este factor va a ser positivo. Si coloco 3, también va a ser positivo. Entonces, por lo tanto, toda esta área va a ser positiva. Y desde 5 hasta infinito, más positiva aún. Entonces, como dicen que los factores se multiplican, entonces yo multiplico los signos. Menos por menos da más, menos por más da menos y más por más da más. Como me dice o me indica
la inecuación es mayor que 0, pues voy a tomar en cuenta los signos positivos. Entonces, el conjunto solución va desde menos infinito hasta menos 2, unidos desde 5 hasta infinito positivo. ¿Y cómo se expresa el conjunto solución? Bueno, el conjunto solución va desde menos infinito hasta menos 2, unidos desde 5 hasta infinito positivo. Y esta sería la solución de esta inecuación cuadrática. Este procedimiento lo pueden utilizar si tenemos inecuaciones cuadráticas de tercero, de cuarto grado, de quinto grado. Si utilizamos este procedimiento, pues vamos a lograr dar una solución un poco más resumida y correcta. Bien, recuerden que tenemos que factorizar, determinar los puntos críticos y graficar esos puntos críticos para obtener nuestras áreas y ver cómo se comportan esos factores, el signo de esos factores dentro de esas áreas, y al final vamos a tener el conjunto solución. Pero vamos a resolver otro tipo de inecuación, que serían las inecuaciones racionales. Las inecuaciones racionales va a tener una condición universal, que es que el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si esto es 0, se indetermina. Entraríamos en el campo de los límites. No es el caso, estamos trabajando con inecuaciones y conjuntos. Bien, entonces recuerden que el denominador tiene que ser diferente de 0. Bien. Entonces vamos a utilizar el mismo paso, vamos a factorizar, determinar los puntos críticos, pero en este caso vamos a tener puntos críticos del numerador, puntos críticos del denominador. Recuerden que en el numerador podemos tener cualquier tipo de inecuación y en el numerador también. Bien, y luego igualamos a 0 para obtener los puntos críticos y graficamos nuestras áreas de trabajo. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos uno, dice x más 4 entre x menos 3 mayor que 0. Bien, los puntos críticos del numerador y el denominador. Para el numerador tenemos x menor que 4 y x igual a 3 del denominador. Pero como tenemos una condición universal que x tiene que ser diferente de 3. ¿Por qué? Porque si aquí colocamos 3 en el numerador, en el denominador, 3 menos 3, eso va a dar 0. Si acá colocamos un 3, 3 menos 3, 0, se indetermina. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de 3 para que no se indetermine el denominador. Bien, ahora que tenemos los puntos críticos, vamos a graficar. Y acá tenemos nuestras áreas. Área 1, área 2 y área 3. El área 1 va desde menos infinito hasta menos 4. El área 2 va de menos 4 hasta 3. Y el área 3 va de 3 hasta infinito. Bien, vamos a analizar los factores, el signo de los factores dentro de esa área. El primero, x más 4. Estoy en la primera área, puedo utilizar el menos 5 acá. Si utilizo el menos 5 más 4, esto es negativo. Por lo tanto, ese signo en esta área va a ser negativo. Voy con esta desde 4 hasta 3. Si utilizo desde 4 hasta 3, puedo utilizar, en este caso, desde 4 hasta 0, puedo utilizar el menos 3. Esto va a ser positivo. Y desde 0 hasta 3 puedo utilizar el 2. Esto va a ser positivo. Y de 3 hasta infinito sigue siendo más positivo. Entonces, esta área, el área 1 es negativa, el área 2 es positiva y el área 3 es positiva para el factor x más 4. El otro factor, x menos 3, bueno, puedo utilizar menos 5, esto va a ser negativo. Desde menos 4 hasta 0 puedo utilizar el menos 3, va a ser negativo. Desde 0 hasta 3 puedo utilizar el 2, va a ser negativo. Y mayor a 3, esto va a ser positivo. Bien, como nos dicen que tiene que ser mayor que 0, por lo tanto los signos que voy a tomar son los positivos. Y hago una división. Menos entre menos da más entre menos da menos, más entre menos da menos y más entre más da más. Por lo tanto, nuestro conjunto solución o la solución sería desde menos infinito hasta menos 4 y desde 3 hasta más infinito. Bien, porque son los signos positivos. Y este sería el conjunto de solución para todo x que pertenece a los reales, tal que va desde menos infinito hasta menos 4, unido desde 3 hasta infinito. Recuerden que el menos 4 y el 3 no lo tomamos en cuenta. Bien, porque es abierto. Bien, este sería en este caso en los procedimientos a seguir para resolver una inecuación racional. Ese serían los pasos. Básicamente es esos para todo tipo de inecuaciones, bien sea racional, cuadrática, lineal, siempre tenemos que encontrar los puntos críticos. Bien, entonces
Lo que hicimos, en resumidas cuentas, es hoy aprendimos ¿sobre qué? Sobre los conjuntos e inecuaciones y cómo estos conceptos son más simples, son más que simples números y símbolos. Recuerden que las matemáticas están en todo lo que hacemos. Sigamos explorando y divirtiéndonos con ellas. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje matemático de hoy. No olviden darle like, compartir y suscribirse a Matemágicas para más aventuras matemáticas. Hasta la próxima.